Vamos a considerar el estudio de vectores. Hace parte de la matemática básica que debe conocer todo técnico o ingeniero para el diseño. En física tenemos dos tipos de representaciones: las magnitudes escalares y las magnitudes vectoriales. Las magnitudes escalares solo tienen tamaño. En cambio, las vectoriales son las que tienen, además del tamaño, tienen dirección y sentido. Como magnitudes escalares o cantidades escalares, tenemos por ejemplo la masa de un cuerpo. Una persona, por ejemplo, que pese 50 kilogramos, pues simplemente es su valor, es su cantidad, no importa la dirección ni el sentido. Igualmente la temperatura, hablamos de tantos grados centígrados, igual el volumen, un volumen de 1000 litros, solamente importa su valor. En cambio las vectoriales, por ejemplo, como la fuerza, la posición, la velocidad y la aceleración y otras cantidades, son vectores porque además de el valor es importante la dirección o el sentido. Por ejemplo, hablando de desplazamiento, un desplazamiento de 10 kilómetros hacia el noreste es diferente a tener un desplazamiento de 10 kilómetros hacia el sureste, pues se llega a puntos finales distintos. Entonces un vector es un segmento cuyos extremos están dados en un cierto sentido. Se representa de esta forma con una rayita encima, siendo los extremos los puntos A y B. Se llaman origen y extremo los puntos en donde empieza y termina el vector, y la magnitud pues su longitud. La dirección siempre la vamos a definir con respecto al eje positivo de las X, y el sentido pues lo da la flecha del vector. Aquí tenemos por ejemplo un vector C que está compuesto a la vez por la suma de este vector A y este vector B. C es igual entonces a la magnitud, se coloca con esta raya así para significar la magnitud del vector. Ustedes saben que ahí tenemos un triángulo rectángulo, por lo tanto aplicamos Pitágoras y la magnitud de C es la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. Si por ejemplo A es 3 y B es 7, entonces C es la raíz cuadrada de A al cuadrado, que es 3 al cuadrado, más 7 al cuadrado. Eso nos da en total raíz de 58, que es 7.61. La dirección del vector, o sea, encontrar este valor de alfa, lo podemos sacar fácilmente si miramos que la tangente de este ángulo es el opuesto sobre el adyacente. Entonces, tangente de alfa B es A sobre B, en este caso 3 sobre 7, y nos da esta cantidad. Por lo tanto, es la tangente inversa de ese valor que nos da 23 grados. Los vectores, para su trabajo, para su análisis, es mejor referenciarlo en sus componentes, tanto en el eje X como en el eje Y. Por ejemplo, en esa figura tenemos dos vectores, el vector A y el vector B. El vector A tiene un ángulo de 30 grados, o sea, tiene esa dirección, sentido lo da aquí la flecha, y el vector B tiene un ángulo de dirección de 60 grados. Pero este vector B, por ejemplo, yo lo puedo descomponer
por su componente bx, que es la proyección del vector en el eje x, y la proyección del vector en el eje y, que es b sub y. Entonces b lo podemos trabajar como si fuera bx y by. Igual con a, tenemos su proyección en el eje x, que es ax, y su proyección en el eje y, que es a sub y. Como las proyecciones en el eje x, si ustedes miran los triángulos, rectángulos, siempre las proyecciones en el eje x con respecto al ángulo es el lado adyacente. O sea que tiene un compromiso trigonométrico para su cálculo con el coseno. En cambio, las componentes en el eje y, o sea, esta parte vertical, igual que esta vertical, es el opuesto a los ángulos, opuesto a este ángulo y opuesto a este ángulo. Por lo tanto, se puede calcular la componente y utilizando el seno, que se relaciona el lado opuesto de los triángulos. Por eso, AX es a coseno 30, BX es B coseno de 60. Un ángulo es 30 grados y el otro ángulo es 60 grados. Y AY es A seno 30 y BY es B seno 60. Ahora, como los componentes que están en el eje X se pueden sumar porque tienen la misma dirección. Entonces, la componente de X del vector resultante es la suma, y de Y, pues la suma de los componentes en Y. O sea que podemos hacer los reemplazos, obtenemos CX, obtenemos CY. A, vamos a suponer que sea 12, B que sea 8, reemplazamos los valores de A aquí, los valores de B, y obtenemos CX y CY. Simplemente utilizando la calculadora tenemos que el coseno de 30 es 0.8666, el coseno de 60 es 0.5, igualmente acá. Eso nos da un valor de CX de 14.382 y un valor en CY de 12.928. Por lo tanto, como ya sabemos que la magnitud de un vector es igual a los cuadrados de la componente X y Y, entonces elevando al cuadrado y sacando raíz cuadrada, obtenemos que el valor de C es 19.34. Y la dirección, como vimos antes, utilizando la tangente inversa, nos da CY sobre CX, porque CY es el opuesto y CX es el adyacente. Eso nos da entonces 42 grados. Esto lo podemos hacer aplicando el software libre Scilab. Entonces, primero conocemos los ángulos. Acuérdense que estas dos rayitas es para hacer los comentarios. O sea, esta línea no lo ejecuta el programa. Entonces, θ en grados es 60 y alfa en grados es 30. Esos son los ángulos que nos dan para los vectores. Hay que pasarlos entonces a radianes. Para pasar un ángulo en grados en radianes, multiplicamos por pi y se divide por 180. Entonces tenemos esta línea e igual tenemos esta línea. Los valores de los vectores es a y 12 y b igual a 8. Entonces vamos a hallar las componentes en X. Bien que es importante comentar los comentarios, porque eso nos aclara, para el usuario le aclara qué es lo que está haciendo el programa. Entonces, AX es A coseno de alfa en radianes. Este programa de Scilab no calcula en grados, sino que siempre las funciones trigonométricas las calcula en radianes. Por eso se trabaja con los ángulos en radianes. AX, recuerden que es con coseno, y A sub Y es aplicando el seno. E igualmente hacemos para B, calculando Bx y calculando B sub Y. Por lo tanto, los vectores Cx y Cy, que son las componentes del vector C, lo obtenemos sumando los componentes en X. La magnitud
Recuerden que es raíz cuadrada de c al cuadrado más y al cuadrado por Pitágoras. Y en SILAB, para sacar raíz cuadrada, usamos este comando, SQRT, que quiere decir squared. Y elevar al cuadrado se usa este símbolo que tienen los teclados de los computadores. Cx al cuadrado más y al cuadrado. El ángulo. El ángulo aplicamos tangente inversa. Recuerden que en SILAB la tangente inversa se calcula con el comando ATAN, que quiere decir arco tangente. Recuerden que SILAB trabaja en radianes, entonces el ángulo que encontramos aquí del opuesto sobre el adyacente es un ángulo phi, pero en radianes, por eso le colocamos phi r, para luego convertirlo en grados. ¿Cómo lo convertimos en grados? Pues multiplicando por 180 y dividiendo por pi, porque 180 grados corresponde en radianes a pi. Y obtenemos entonces las respuestas de cálculo que nos dieron igual a lo que hicimos antes, analíticamente utilizando la calculadora. Hablemos ahora del producto escalar. Dado dos vectores, se llama producto escalar al número obtenido como producto de sus magnitudes por el coseno del ángulo que lo forma. Entonces tenemos dos vectores A y B. El producto escalar se obtiene multiplicando sus dos magnitudes por el coseno del ángulo que lo forma. O sea que el producto escalar es el producto de dos vectores y su resultado es otro escalar. Por ejemplo, en el caso anterior de los dos vectores, donde A y B era 12 y 8 y los ángulos eran 60 y el otro era 30, o sea que entre los dos hay 30 grados, calculamos y nos da que el producto escalar es 83.19. Diferente el producto vectorial entre los dos vectores, porque aquí el resultado sí es otro vector. Observen que el signo o símbolo del producto escalar es el punto. En cambio, el del producto vectorial es el por. Entonces, el producto vectorial de dos vectores es otro vector C, perpendicular al plano formado por los vectores cuya magnitud C es igual al producto de las magnitudes multiplicado por el seno del ángulo. Del producto escalar, observen, tiene como símbolo el punto y se aplica el coseno del ángulo. La magnitud del producto vectorial es el producto también de las magnitudes, pero multiplicado por el seno del ángulo. Esa es la magnitud. Fíjense que aquí dice que C es perpendicular al plano formado por los vectores. O sea que si los vectores están en el plano de esta pantalla, quiere decir que el vector es perpendicular a esa pantalla, o sea, entraría a la pantalla. En el ejemplo anterior vamos a calcular entonces la magnitud del producto vectorial, que es C. Entonces 12 por 18, pero ahora el seno, eso nos da 48. Esa es la magnitud. Y la dirección y el sentido es, si estos son los dos vectores, es perpendicular de esta forma. Es hacia arriba porque el producto es A por B. Si fuera B por A, este vector iría hacia abajo.